El T-34, porque las tripulaciones de tanques de Stalin tenían solo un 50% de probabilidad de sobrevivir. Imagina esto, eres un comandante de tanque soviético en 1941. Estás sentado dentro de lo que se supone es el tanque más avanzado del mundo, pero hay un problema. Apenas puedes ver hacia afuera que estás encajando a esa presión un cañón enorme en una torreta hecha para algo de la mitad de su tamaño. Y lo peor de todo, te golpean una y otra vez con proyectiles alemanes, pero no puedes averiguar de dónde vienen. Bienvenido a la vida dentro del T-34, el tanque que ganó la Segunda Guerra Mundial a pesar de ser una pesadilla para sus tripulaciones. Hoy vamos a descubrir la verdad impactante sobre el tanque más fabricado de la historia. Y créeme, esta historia no se parece en nada a lo que te han contado. Empecemos desde el principio. Cuando Stalin tomó el poder en la Unión Soviética, les hizo a sus generales una pregunta simple. ¿Cómo evitamos perder la próxima guerra tan catastróficamente como perdimos la anterior? La respuesta que más le gustó fue algo llamado doctrina de batalla profunda. Básicamente, abrumar al enemigo con enormes cantidades de tanques avanzados antes de que pueda reaccionar. Había un pequeño detalle. Los soviéticos casi no tenían tecnología de tanques y apenas tenían fábricas para construirlos, así que hicieron lo que haría cualquier superpotencia en apuros. Compraron algunos tanques británicos y licenciaron un diseño estadounidense. Pero cuando intentaron construir sus propias versiones, la T-26 y la serie BT, terminaron con trampas mortales glorificadas. Tenían un blindaje tan delgado que casi podías atravesarlo con un palo afilado. Y los japoneses lo demostraron en la batalla del lago Kazán en 1938. Los dejaron fuera de combate a diestra y siniestra. Fue entonces cuando el ingeniero Mikhail Koshkin intervino con una idea radical. Se suponía que debía modernizar el diseño de tanque ligero existente, pero en vez de eso, básicamente dijo olvídenlo. Impulsó algo totalmente distinto, el A-32, que se convertiría en el T-34. Tenía blindaje inclinado revolucionario a 60 grados, un cañón potente de 76 milímetros y una suspensión mejor. Tras probarse en ensayos, nació el T-34. Aquí se pone interesante, Koshkin estaba tan seguro de su creación que organizó una prueba demencial de 2000 kilómetros, de Kharkov a Moscú, casi todo por lodo y nieve, evitando carreteras para mantener el proyecto en secreto. Cuando esos tanques embarrados llegaron para mostrarse a Stalin y a sus funcionarios, todo crítico se cayó de inmediato. Pero la historia da un giro oscuro. Koshkin, viajando expuesto en el invierno helado durante este trayecto, contrajo neumonía. Se quedó tercamente con sus tanques en el viaje de regreso, pero su salud colapsó. Murió en septiembre de 1940. Nunca vio su creación en combate y la verdad, quizá fue lo mejor, porque lo que vino después fue brutal. Junio de 1941. Empieza la operación Barbarroja. Los Panzer alemanes aplastan todo a su paso. Los primeros tanques soviéticos están siendo aniquilados. Parece que la Unión Soviética caerá en pocas semanas. Pero entonces, las tripulaciones de tanques alemanes empezaron a toparse con algo que nunca habían visto. El T-34. Los informes alemanes eran increíbles. Sus cañones antitanque estándar de 37 milímetros eran totalmente inútiles. Los proyectiles rebotaban a quemarropa. Algunos T-34 recibieron más de 20 impactos antes de quedar fuera de combate. Incluso sus cañones más nuevos de 50 milímetros tenían problemas. El cañón de 76 milímetros del T-34 podía destruir cualquier tanque alemán con facilidad. Así que pensarías que los soviéticos dominarían, ¿verdad? Pues no. Y aquí viene lo increíble. El historiador de tanques, Nicolás Morán, hizo la pregunta obvia. ¿Por qué un T-34 recibía 20 impactos antes de quedar fuera de combate? ¿Por qué la tripulación no respondía el fuego después de, digamos, 5 disparos? Es como si solo se quedaran ahí, aguantando castigo hasta que la torreta se atascaba. Luego abandonaban el tanque. A pesar de tener mejor blindaje, movilidad y poder de fuego, los T-34 eran destruidos constantemente. Los alemanes podían hacer 3 disparos certeros por cada uno que salía de un T-34. La respuesta es absolutamente brutal. Los tanquistas soviéticos no podían ver y no estaban entrenados para usar su tanque supuestamente superior. ¿Recuerdas esa torreta estrecha que mencionamos? El comandante tenía que cargar el cañón, dispararlo, dirigir el tanque y observar el campo de batalla al mismo tiempo, a través de ópticas absolutamente terribles. Desde una torreta con visibilidad horrible, y para colmo la escotilla superior era una sola pieza enorme. Abrirla requería fuerza sobrehumana. La mayoría de los T-34 ni siquiera tenían radio. Solo los comandantes de pelotón tenían radio. Los demás se comunicaban con señales de bandera o simplemente seguían al tanque líder. La escuela de tanques duraba literalmente un par de horas.
Los reportes alemanes describen tanques soviéticos amontonándose, incapaces de ubicar de dónde venía el fuego, y devolviendo disparos totalmente imprecisos. Y, además, Stalin acababa de purgar a una gran parte de los oficiales del Ejército Rojo, así que pese a tener un tanque bastante bueno, las tripulaciones soviéticas simplemente no podían usarlo bien. Súmale problemas de transmisión, escasez de combustible y caos general, y tienes un desastre. Solo en 1941 se perdieron más de 2000 T-34. Más fueron abandonados por averías que destruidos por acción alemana. Pero luego pasó algo increíble. Los soviéticos subieron fábricas enteras de tanques a trenes y las reubicaron más allá de los Urales, en Siberia y Kazajistán, a miles de kilómetros de los bombarderos alemanes. Decenas de miles de trabajadores y sus familias pasaron años trabajando día y noche. En su pico de producción fabricaban 1.200 T-34 por mes. Los alemanes produjeron unos 8.000 Panzer IV en 6 años. Los soviéticos hicieron eso en 6 meses. El tanque se simplificó aún más. El blindaje se reacomodó para soldar más rápido. Se quitó todo lo no esencial, incluido el acolchado del asiento del conductor. De todos modos, iba a usar un abrigo grueso, pensaron. Con la evolución durante la guerra, el T-34 terminó con el doble de grosor de blindaje, el doble de poder de penetración y una reducción de 40% en el costo de producción. El entrenamiento y las tácticas por fin también mejoraron. La preparación de artillería seguida por cargas combinadas de tanques e infantería se volvió estándar. Las radios se hicieron más comunes, aunque seguían siendo rudimentarias para los estándares occidentales. Pero aquí viene lo aterrador de ser tripulante de un T-34. El blindaje soviético era duro pero quebradizo. Los impactos que no penetraban provocaban desprendimiento de esquirlas, donde pedazos del blindaje se soltaban por dentro y se volvían metralla en tu cara. Los cañones alemanes desde el PaK-40 en adelante podían penetrar cualquier tanque aliado a larga distancia. Y a diferencia de los proyectiles macizos aliados, los proyectiles alemanes llevaban carga explosiva. Así que el núcleo perforante atraviesa, luego explota dentro de tu tanque. La munición del T-34 se guardaba a lo largo de los costados del casco y en el piso. No había protección estandarizada y por alguna razón la munición soviética se incendiaba mucho más fácil que las demás. En combate urbano, la mayor amenaza fueron los Panzerfaust. Estas armas de carga hueca rociaban metal fundido dentro del tanque, quemando todo y encendiendo la munición al instante. Los alemanes fabricaron más de 8 millones. En la fase final de la guerra, los Panzerfaust causaron cerca de 70% de las bajas de tanques. El resultado: los Shermans estadounidenses, a menudo llamados trampas mortales, tenían cerca de un tripulante muerto por cada tanque destruido, de una tripulación de 5 hombres. Los T-34 tenían 2 muertos de una tripulación de 4. Eso es un 50% de probabilidad de morir. Algunas fuentes lo bajan a solo 20% de supervivencia. La escotilla con notilla del conductor se abría hacia adelante. Podía atascarse después de un impacto. En los primeros modelos, el artillero del casco ni siquiera tenía escotilla, solo veía por una pequeña abertura junto a su ametralladora. En 1944, el T-34-85 por fin afrontó los problemas más grandes con un cañón de 85 milímetros y una torreta adecuada para 3 hombres, con cargador y artillero dedicados. El comandante por fin podía enfocarse en comandar. La visibilidad mejoró de forma drástica. Soldaron agarraderas por fuera para que la infantería se sujetara durante los asaltos. Al final de la guerra, los soviéticos produjeron 57.000 T-34 de varios modelos. El Sherman quedó en segundo lugar con menos de 50.000. El T-34 por sí solo superó la producción de todos los vehículos blindados alemanes juntos. Y a fin de cuentas, esa es la razón por la que los soviéticos ganaron. No porque tuvieran el mejor tanque, sino porque tenían suficientes tanques. Y con el tiempo, suficientes tripulaciones entrenadas para usarlos. El T-34 no era invencible. Fue un compromiso entre cantidad y calidad que les costó la vida a decenas de miles de tripulantes. Pero cumplió su cometido. En la matemática brutal del Frente Oriental, eso era todo lo que importaba.